Hola gente, mi nombre es Mariela San Pedro, espero que tengan un lindo día y hoy vamos a estar hablando de inteligencia artificial. Sin lugar a duda, muchos de los profesionales lo que no hubiésemos querido que jamás nos pasara es lo que le pasó a Steven Schwartz. Estoy hablando de este abogado estadounidense que este año inicia una demanda contra la compañía aérea Avianca por lesiones que le había ocasionado un carrito a un pasajero. La demandada contesta la demanda oponiendo las excepciones correspondientes, pero cuando la parte accionante, la cual estaba a cargo de Schwartz y de otro abogado, contestan esa moción, presentan justamente para que se desestime la presentación efectuada por la parte demandante, efectúan un escrito en base a inteligencia artificial, sin chequear absolutamente nada. Presentan un escrito de 10 hojas con todos los fundamentos legales. Recordemos cómo es el sistema de justicia en Estados Unidos, que tiene mucha importancia la jurisprudencia. Entonces ellos presentan este escrito diciendo de que tenía que rechazarse la presentación efectuada por la parte demandada, pero la parte demandada no se quedó quieta y cuando van a analizar la presentación efectuada por este abogado y por el otro, el firmante, encuentran que toda esa jurisprudencia no existía, que esa jurisprudencia jamás se dictó de esa manera, que no existía, y efectuaron una presentación denunciando este hecho. A lo que el juez de la corte, Kevin Castell, en el mes de junio, dice: nos encontramos ante una situación inédita, el cual un abogado en oposición y para desestimar justamente la presentación de la parte demandada, presenta un escrito repleta, se los leo, de citas de casos inexistentes. Este viernes les dijo a los abogados, tienen que presentarse ante esta corte en una audiencia, que era, creo que fue el 8 de junio, donde deberán explicar las razones por las cuales no tenemos que sancionarlos. Ante esta situación, los dos abogados se presentaron ante la corte y dijeron, bueno, en realidad lo que ocurrió fue que nosotros copiamos lo que nos dijo la inteligencia artificial. Presentaron una declaración jurada con todo lo que habían, el chat que habían tenido la inteligencia artificial, y dijo, la inteligencia artificial nos dijo esto. Nosotros lo copiamos y lo presentamos. Está bien, cometimos un error. Fue no haber chequeado que estos fallos eran inexistentes y que no existían, pero nosotros confiamos en la inteligencia artificial. Entonces el juzgado, en realidad la corte, lo sancionó con $5.000 y además de sancionarlos con $5.000, les ordenó que tenían la obligación de notificar al cliente de lo que habían hecho y también de notificar a cada juez en que habían inventado esa cita jurisprudencial. Entonces lo que decía la corte, que me pareció muy interesante al momento de resolver, dice, incumplieron con su obligación de velar por la incumplieron con su obligación de velar por la exactitud de sus escritos. Ello implica una pérdida de tiempo y dinero para la parte contraria que debió denunciar el engaño. Perjudicó a su cliente al privarlo de argumentos válidos para la defensa y puso en duda la reputación de jueces y tribunales cuyo nombre aparecía en la jurisprudencia inventada. Y por todo ello, y por otro lado, también promovió el cinismo sobre la profesión legal y el sistema judicial estadounidense, generando en el futuro los litigantes puedan cuestionar la autenticidad de las resoluciones judiciales. Claro, es un engaño, es una estafa. Es lo que en nuestro país también se cuestiona y también hay sanciones para los letrados que hacen este tipo de actos también, inventar jurisprudencia. De hecho, hay sanciones. Lo que pasa es que hoy en nuestro país lo que se está cuestionando cuando alguien advierte esta situación, así como hay juzgados que directamente dan lugar a la intervención del Colegio de Abogados para las sanciones correspondientes,
o también la aplicación del artículo 45 del Código Procesal, también ocurre que muchas veces los jueces se hacen los que no ven y lo toman como un hecho menor. Entonces, mi modo de analizar este caso, que me pareció sumamente interesante, porque lo que se plantea acá es, a ver, ¿la inteligencia artificial sirve para todos los casos? Bueno, indudablemente no. Nosotros, para la utilización de la inteligencia artificial, tenemos que tener en cuenta dos cuestiones. La primera, el chat que es gratuito, que es el que usa generalmente la gente, no es el chat, es el chat que te va a dar nociones generales y hasta ambiguas. El chat que te va a servir es aquel que es pago, que es abonado y que generalmente se cobran dólares. Entonces la gente considera, bueno, yo agarro, me descargo un programa y en este programa me van a decir cómo hacer una demanda. No, porque te va a dar datos generales. Te va a decir, por ejemplo, no sé, supongamos una demanda, vos estás en Estados Unidos y por ahí te cita una demanda de Colombia. No te va a dar la demanda puntual de ese lugar. Entonces, como así, lo repito, cuando hacemos escritos y tomamos los modelos que se descargan, inclusive los propios colegios de abogados los suben a los programas, estos modelos. Pero como ustedes verán en esos modelos de escritos jurídicos, esos modelos no sirven para todos los casos. Y el abogado lo que va a tener que tener la práctica de entender que si bien ese es un formato y que te puede servir para que tengas una estructura y en base a eso aplicarlo al caso correspondiente, no es que te va a decir cómo lo tenés que hacer y lo tenés que presentar de esa forma y bajo esos lineamientos. Porque justamente el error que se comete es pensar, bueno, supongamos que quiero hacer un recurso de apelación en un fuero civil. Descargo un programa y ese programa o ese modelo de escrito que me proveen estas páginas y lo que me dice son 3 títulos: el objeto, la apelación correspondiente, en qué me baso y el petitorio. Me falta algo ahí, que es justamente la moción y el gravamen, por qué yo efectúo esa apelación correspondiente. Y si yo no llego a poner eso, ese recurso está desierto, está mal hecho. Entonces, no solamente hay que ver qué normativa es la que indica ese modelo de escrito, porque no, ustedes verán un montón de modelos de escritos jurídicos que en muchos casos son de otros países, no es aplicable al nuestro y puede llegar a incurrir en ese error. Por eso me pareció muy interesante citarles este caso para que al momento de descargar, ya sea un modelo de escrito o que tomen la inteligencia artificial, deben tener la precaución de revisar justamente que sea la legislación aplicable al caso, de que exista esa jurisprudencia, porque lógicamente, y es materia de sanción, a incorporar jurisprudencia inexistente. Y de hecho, yo he pedido sanciones a abogados que han presentado jurisprudencia inexistente aplicable al caso. Entonces, tengamos en cuenta estas cosas al momento de hacer un escrito o una presentación. Y máxime teniendo en cuenta, como lo dijo la Corte en este caso, es una traición al propio cliente. Y en este caso hacía referencia también a la profesión de abogados y a la sociedad. Entonces los leo en los comentarios y nos vemos en otra oportunidad. Muchas gracias.